presidente en la carátula. ¿Y qué dice acá? Guardia Chotana y Dini en estrategia de obstrucción y encubrimiento. Samir Villaverde hace algunos minutos ha tuiteado pechando al presidente Castillo, en realidad diciéndole que la DINI sabe dónde está Bruno Pacheco, adjunta un video que parece grabado en Chosicas, que dice, se vería por ahí a Pacheco, dicen que es la camioneta de Silvia Barreda, la exalcaldesa muy cercana pues al exsecretario general de Presidencia. Más allá de todas estas discusiones, claro, lo que está en cuestión es finalmente cuál es el papel que está cumpliendo el servicio de inteligencia, la DINI, cuál es la relación en todo caso con estos policías que son tan cercanos a Castillo y que cumplirían un papel también importante de nexo con la DINI, que sabemos pues no debería estar haciendo para empezar inteligencia política. No sabemos, esto por supuesto tiene un grado especulativo, pero no sabemos si que se están dedicando, entre otras, a encubrir y a obstruir a la justicia precisamente protegiendo a estos prófugos. Esto en medio además de acusaciones del propio Samir Villaverde, que claro, que también parece que más allá de los audios y los videos, dispara un poco a todos lados y ha hecho acusaciones que tienen que ver con personal que ya salió de la DINI relacionada con el supuesto fraude electoral, que bueno, parecen tener muy poco asidero, además por las declaraciones que hemos recibido, como les decía, en esta edición de Caretas, donde el señor Christian Schambacher, sí, ex director de contrainteligencia de esta institución, señala pues y dice que esto sería imposible, que la DINI antes de Castillo se hubieran metido en algún problema de estos, y que por supuesto tiene en el centro de la discusión al señor Fernández Latorre, actual director de la DINI, que seguramente tendría mucho que contar. ¿Qué está pasando con la DINI? ¿Qué está pasando con la inteligencia por ese lado que entendemos pues debería cumplir otro rol? Vamos a analizarlo y conversarlo con el especialista Andrés Gómez de la Torre, que por cierto también en esta edición impresa alerta, ¿no?, de lo que sería esta suerte de distorsión del trabajo de inteligencia. Una vez más, Andrés, en realidad, en la accidentada historia de la inteligencia en el Perú. ¿Cómo estás, Andrés Gómez de la Torre? ¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes ya. Bueno, sí, sin duda. ¿Qué puedo decir, Enrique? Tras la caída del Servicio de Inteligencia Nacional, del SIN, el año 2000 hemos transitado por 22 años, a partir de los cuales hemos tenido 17 jefes de inteligencia, de todo pelaje y de todo tipo, militares, civiles, policías, marinos, aviadores, etcétera. 3 leyes, un proyecto de ley en el Congreso, tremendos sobresaltos, escándalo sobre escándalo, 2 comisiones reformadoras, una del 2004 del CNI y otra de la DINI, el 2015 a raíz de los famosos DINI Leaks, recordarás, estas formas de escarbar a partir de información pública de ciertos personajes para conocer y hurgar sobre su aspecto patrimonial, sobre su aspecto migratorio, sus adquisiciones patrimoniales, etcétera. Lamentablemente creo que la historia de la inteligencia peruana es un drama, porque el proceso de institucionalización de la DINI, el órgano rector, y en general la propensión del poder político para subemplear el sistema de inteligencia subyace. Ahora, que es cierto, y termino en este extremo mi comentario, que esto es una característica de América Latina, porque tú sabes mejor que yo, Enrique, cómo Argentina y Ecuador tienen realmente unos problemas terribles en el manejo de sus servicios de inteligencia. México también ha hecho un borrón y cuenta nueva. Colombia transitó en la época del presidente Uribe por un cuestionamiento muy fuerte hacia el DAS, hubo una reforma, hoy se estabilizó un poco, es un ejemplo interesante el colombiano, pero en general, Enrique, lamentablemente, pues siempre hay esta propensión de los gobiernos de turno por emplear los servicios de inteligencia para fines gubernamentales, políticos, partidistas, y no para fines estrictos de la seguridad y las amenazas. Ahora, pero Andrés, acá se ve una mano, me parece un poquito más fuerte con respecto a lo que se llama ahora el copamiento de personal. En la DIN teníamos personas, efectivamente, como el señor Schambacher, que procede pues, de la FAP, entiendo yo, muy profesionalizada, ¿no? Y que probablemente podía, de alguna manera, qué sé yo, torear este tipo de intenciones de direccionamiento político. Pero lo que estamos viendo ahora es, al parecer, más grave. ¿Qué sabemos de lo que está pasando en la DINI
con respecto a la profesionalización del servicio y su probable politización, que son las acusaciones que se están dando ahora. Sí, efectivamente, mira, vamos a hacer un resumen rápido. El gobierno del presidente Sagasti, que fue un gobierno obviamente transitorio, designó como director nacional de inteligencia al general Hugo Cornejo, que ya venía trabajando del ejército, el general de brigada en retiro, que ya venía trabajando en la DINI un tiempo atrás, desde el gobierno de Vizcarra. Y efectivamente las dos columnas vertebrales durante el régimen del presidente Sagasti que venían también de Vizcarra, eran dos coroneles de la Fuerza Aérea, el coronel Wilder Leiva e Izaguirre y el coronel Cristian Chambajer Céspedes. Es decir, estamos hablando que había una mixtura de cuadros tanto del ejército como de la Fuerza Aérea y también de la Marina, ¿no? Al frente del organismo. Y al entrar al poder el presidente Castillo, se demora en la designación de los funcionarios y de su hombre clave para dirigir la DINI alrededor de un mes. Son 30 días aproximadamente. Y lo que hace el presidente Castillo es descabezar todo este grupo, liderado por el general Hugo Cornejo, en los cuales estaba el coronel Leiva y el coronel Chambacher, y hay una poda, una purga de personal vinculado a las anteriores administraciones que no se circunscribía, Enrique, exclusivamente a los que trabajaron con Sagasti, también a los que trabajaron eventualmente en el gobierno anterior y hasta de Kuczynski. Es decir, estamos hablando de una purga bastante profunda en el servicio, que no solamente incluyó al inmediato anterior a Sagasti, que era el presidente Vizcarra, e inclusive se cesó a personal que tenía en varios casos, Enrique, 10 años de trabajo o 12 años, que había estado en múltiples administraciones. Y la impresión personal que te puedo captar de este tema es que se quiso moldear o se ha querido, digamos, construir un órgano rector de inteligencia básicamente, con oficiales de policía, digamos, con una trayectoria no tan amplia, no tan extensa en sus instituciones, y darle una connotación muy operativa, muy quizás táctica, que no se condice con lo que debe ser un órgano rector de inteligencia de asesoramiento al presidente de la República. Y en ese sentido creo que esa es una constante que tenemos en la historia de la inteligencia peruana en los últimos años, del borrón y cuenta nueva, de las purgas, porque lamentablemente hasta el día de hoy no hay un plan de carrera de personal de inteligencia. Y como no hay un plan de carrera, obviamente la alta rotación de personal conspira mucho contra la institucionalización de los servicios de inteligencia. Y hoy tenemos una DINI, que está básicamente conducida por oficiales que no han tenido una trayectoria necesariamente larga de sus instituciones, algunos de ellos que pasaron por la Fuerza Armada y la Policía, pero no trabajaron en inteligencia, y eventualmente no se ha reclutado tampoco, lamentablemente, a lo que debe tener un servicio rector, un órgano rector, politólogos, antropólogos sociales, sociólogos, economistas, especialistas en relaciones internacionales. Es una concepción de inteligencia estratégica. Exactamente, asesoramiento del presidente por una razón muy simple, Enrique. A veces es triste ver que cuando el presidente de la República viaja a Santiago de Chile y felicita al hermano Santiago, ¿no? O va a la cumbre de las Américas y a los propios demócratas liberales le dice América para los americanos, ¿no? Faltaba ya el corolario de Roosevelt o no sé, America First, ¿no? Entonces vemos estos tremendos hierros del presidente que implican una tremenda falta de asesoramiento en materia estratégica que no solamente debería ser dado por la Cancillería, sino también por los servicios de inteligencia. Entonces pasa factura esa visión tan táctica, tan operacional, de pensar que los servicios de inteligencia tienen como misión poner un automóvil, hacer obices o hacer lo que se llama ahora eufemísticamente apreciaciones sobre el terreno. Entonces ahí estamos con un déficit muy grande de asesoramiento del presidente. El actual ministro del Interior, el nuevo, el séptimo, en lo que va de este gobierno, Willy Huerta Olivas, lo que nos hemos enterado es que estuvo en la comisión de transferencia. Correcto. De la DINI, ¿verdad? Entiendo que fue del Ministerio del Interior,
Pero de Ya. ahí salió un semillero, Enrique, salió un semillero de esas comisiones de transferencia, tanto de interior como de defensa, salió un semillero, digamos, un núcleo de personas para asumir posiciones en el aparato público de seguridad, entre ellas la Dirección Nacional de Inteligencia. Ujú, Normalmente, Enrique, en las comisiones de transferencia que se dan, que son muy cortas, como tú sabes, de un gobierno a otro, ujú. normalmente están integradas por funcionarios de confianza del gobierno entrante y que van a asumir posiciones, Claro. digamos, de liderazgo, que eso es lo normal, eso es lo normal, Ujú. y aparentemente de ahí es que salió, digamos, este capital humano, no todo, pero una buena parte, salió este capital humano que ha integrado digamos, el aparato de seguridad, entre ellos, la Dirección Nacional de Inteligencia, la DINI. Ujú. Pero por lo que vamos sabiendo, digamos, este aparato en interior, que se supone, bueno, Mariano González dice que vino a desarticular, porque cuando arma este grupo de inteligencia, lo que has dicho, pues, es que el señor Colchado estaba sacando a varios que parecían más bien coludidos con los prófugos, ¿no? Entonces, mientras tienes esta vertiente desde interior y un sector de la policía, el riesgo aquí es que esto arme una suerte de aparato de inteligencia política con la DINI, que como bien describes, tendría que tener otro tipo de perfil. Estamos hablando de estos señores policías que parece que tienen mucha influencia, los guardaespaldas de Castillo, el señor Tarrijo, ¿no? El señor Aladino Irigoyen, el señor Jorge Tarrillo Galvez, perdón. Entonces, claro, y lo que estaríamos hablando es de la posibilidad de grandes problemas, porque es una suerte de inteligencia política al servicio de, digamos, objetivos non santos para el Ejecutivo. Esto sería especialmente grave, ¿no? Sin duda, Enrique, y eso lo vimos, por ejemplo, con el paralelo que significó Vladimiro Montesinos, Uh que -huh, era asesor de inteligencia, pero tenían paradójicamente mucho más poder, muchísimo más poder que el jefe formal del uh Servicio -huh. de Inteligencia Nacional, que en los 90 fue en primer lugar el general Julio Salazar Monroe, que fue luego ministro de Defensa, y el almirante Humberto Rosas Bonicelli. Entonces, claro, siempre se constituyen estos poderes paralelos y efectivamente lo que se puede notar dentro del SINA es una mayor aparentemente confiabilidad por parte del presidente, de la policía, de sectores de la policía, de sectores, y efectivamente que están nucleados básicamente en la Dirección Nacional de Inteligencia, porque hay también funcionarios del Ejército, Uh -huh. también hay funcionarios de la Marina en la DINI, y efectivamente la DIGIMIN, que es la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior, y la DIRIM, que es la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional, ambos son órganos componentes del sistema de inteligencia, son las que tendrían al menos una visión un poco más cercana a lo que quiere el presidente y a los objetivos del presidente. Y todo apunta evidentemente, porque este también es un problema intrafuerzas armadas y Uh -huh. también entre las Fuerzas Armadas y la policía, que habrían sectores como la Marina de Guerra y como la Fuerza Aérea. En el caso de la Marina, tú sabes que hubo un descabezamiento, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Fuerte de su alto mando cuando entra el presidente Castillo, que obviamente estarían marcando alguna distancia o alguna prudencia por obvias razones, porque no sabemos aún la envergadura de estos trabajos que se están haciendo en el nivel operativo, en el nivel táctico, ¿no? Sacrificando el tema estratégico, y efectivamente es muy probable y es muy posible que hayan conflictos interagenciales dentro del sistema. Esto es muy común, recelos, Uh conflictos -huh. entre los órganos componentes, pero también intuyo, Enrique, que no creo que toda la policía esté tampoco necesariamente conforme con el trabajo que se está haciendo, ¿no? Creo que una cosa muy grave, Enrique, muy grave, es esa altísima rotación, que es inédita, que tener tantos jefes de la DIGIMIN, de la Dirección General de Uh Inteligencia -huh. del Ministerio del Interior, en menos de un año. Es Uh decir, -huh. nunca hemos tenido, creo que son una cantidad impresionante, y además tú sabes que cuando se remueve una jefatura, forzosamente se va a remover toda la estructura y vienen las guerras entre entrantes y salientes, los grupos, las pugnas. En la DIRIN, que es la Dirección de Inteligencia de la Policía, también hay una, a mi juicio, rotación nociva de jefaturas. Esto golpea las estructuras, y bien recordarás que en la época del presidente Toledo,
tuvimos 8 jefes de inteligencia, habían pugnas más que evidentes entre los Ujú, jefes y las estructuras entrantes y salientes de la burocracia del fenecido Consejo Nacional de Inteligencia. Entonces, ujú. realmente la estabilidad, la continuidad se sacrifica mucho, más aún en coyunturas como esta, en donde aparecen estos poderes paralelos, ¿no? Estos personajes que tienen, digamos, asignaciones formales como los grupos de custodia del presidente, pero llegan a tener una influencia política mucho mayor en la toma de decisiones y son correas de transmisión de ciertas jefaturas de inteligencia. Claro, y estos policías que son chotanos y como bien sabemos, aquí el presidente funciona un poco con lo que tiene cerca y seguramente ellos van a tener mucho que hablar eventualmente. Andrés Gómez de la Torre, muchas gracias por compartir estas apreciaciones desde tu especialidad. Nos quedamos preocupados, pero nos imaginamos que esto irá pues hacia algún lado, pero rematar sencillamente con lo que señalas en la edición impresa, que es probable que esto motive finalmente una nueva refundación del aparato. Sí, Enrique, yo quiero ser acá enfático en un tema, la importancia que reside en las comisiones parlamentarias. Para eso se creó mediante la ley 28664 la Comisión Ordinaria de Inteligencia, que por ley tiene la prerrogativa de acceder a información clasificada. Es muy importante que el Congreso de la República, mediante su Comisión Ordinaria de Inteligencia, también la de Defensa Nacional y Orden Interno, también, porque el sistema de inteligencia está conformado con órganos que también dependen de la Fuerza Uh Armada y de -huh. la Policía y del Comando Conjunto, tiene que intervenir haciendo una fuerte tarea de control político y de contrapeso. Para eso está, ¿no? Y entonces creo Uh que es -huh. el momento también de que el Congreso asuma esta responsabilidad de escrutinio. Y finalmente termino, efectivamente, que creo que después de 22 años vamos a tener que en un futuro refundar y delinear un órgano de inteligencia más pequeño, con características más de coordinación, más estratégicas, más con capacidades analíticas desarrolladas y menores facultades Bien. operativas, porque lamentablemente vemos cómo nos va en los últimos años con esto. Muy mal. Y además el congresista José Cueto es quien preside esta comisión y bien haría en tener un papel más activo precisamente en momentos como estos. Andrés Gómez de la Torre, muchas gracias por acompañarnos hoy en Caretas, como siempre. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias.